Shabbat Shalom a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este día de Shabbat. Vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy. Voy a compartirles pantalla de nuevo. Vamos a empezar orando. Vamos a darle gracias al bendito por permitirnos una vez más estar aquí en este estudio y poder compartir su palabra, su Torah. Barejú et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach, Leolam Baet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim benatan lanu torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendecid al Señor porque Él es digno de alabanza. Bendito sea el Señor hasta la eternidad. Bendito eres tú, Señor, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre los pueblos al entregarnos tu Torah. Bendito eres tú, Señor, que nos revelaste la Torah. Amén. Bueno. Como les decía, bienvenidos a todos. Es un honor y un privilegio estar otra vez nada más con ustedes compartiendo en Shabbat. Veníamos trabajando el tema del seminario en el cual venimos trabajando ya hace varias semanas. La mujer de Elohim en un mundo contemporáneo, y hoy vamos a dar continuidad a ese tema. El primer tema que abordamos, que se nos fueron 5 clases, 5 Shabbats, era el tema de la ayuda contraria. Estuvimos analizando desde un punto de vista, desde la Torá, pero hicimos mucho énfasis en la parte científica de la psicología, esas diferencias que hay entre el hombre y la mujer, físicas, fisiológicas, en la manera de pensar, en la psique, y de cómo es la perspectiva con la que cada uno de ellos mira y cuáles eran las diferencias para poder comprender un poco mejor sus comportamientos, sus conductas y muchas de las decisiones y acciones que toman. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema, que es el segundo tema de este seminario, que hemos titulado la autoridad delegada. Para hablar de esa autoridad delegada, cuando hablamos de autoridad, pues nos remitimos a la máxima autoridad. La máxima autoridad es el creador del universo. Muchos de nosotros nos crecimos orando el famoso Padre Nuestro, ¿sí? El que enseñó Yehoshua. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En un reconocimiento de que hay un reino, y si hay un reino, hay un rey. Y si hay un rey, hay unos vasallos. Y en un reino donde hay unos vasallos, pues hay unas leyes y hay autoridades delegadas. ¿Para qué? Para que haya orden. De la misma manera, bueno, vamos a ver en esta introducción cómo el Eterno crea el universo y todas estas leyes y todo lo que Él hace tiene un orden. Porque si no, se va a generar algo que se llama caos. Así que vamos a iniciar con nuestro estudio. En esta primera parte que vamos a analizar son las funciones y los propósitos de la Torá. Tenemos que entender que la Torá, desde un punto de vista o una función y un propósito que tenía la Torá, es la de crear el universo, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. ¿Sí? Recordemos que la palabra Torah, ya todos los que estamos aquí sabemos, significa instrucción, guía, enseñanza. Y finalmente, al ser una instrucción, guía, enseñanza del Creador, finalmente se convierte en una ley, un código divino. El Eterno creó los cielos y la tierra. Y esos cielos y tierra tienen leyes. ¿Sí? El Eterno las estableció. Tiene instrucciones, Torot, que el Eterno ha dado. Son instrucciones
con las cuales se creó el universo, los cielos y la tierra, pero también Él dio una Torah, una instrucción al hombre, a la corona de la creación que era el hombre, el ser humano, el Adán, el ser humano de la tierra, y esas leyes tenían que ver con la parte moral, de cómo relacionarse con Él, con el Creador, y también con sus semejantes, es decir, con su prójimo, lo que llamaríamos como leyes espirituales, ¿sí? Porque todo en la vida se rige por leyes, y eso es lo que vamos a ver aquí en el segundo punto. Segundo punto que vamos a ver del caos al orden. Vamos a ver cómo en un principio dice en Bereshit o Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó los cielos y la tierra, es decir, los cielos le hace el universo, donde están el sol, la luna, los planetas, creó el universo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, la tierra estaba en un caos y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué había en la tierra? Estaba desordenada, vacía y estaba en tinieblas. Le hace caos. Y el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios. Es ahí en ese momento cuando el Eterno empieza a dar instrucciones, empieza a dar Torah, empieza a declarar la palabra. Y cuando el Eterno ordena, las cosas se hacen y se crean. Y cuando leemos Génesis, Bereshit capítulo 1, vamos a leer todo el relato de la creación. Cómo esa Torah, esa instrucción que él daba, se cumplía y permitía que las cosas se sucedieran, y no solamente que sucedieran, sino que se sostuvieran y se mantuvieran como debían estar. Luego cuando leemos en Génesis 2, capítulo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es decir, un día como hoy, el Eterno cesó toda actividad y reposó, se entronó en el universo. Pero el Eterno creó todas las leyes físicas, químicas, para que tanto el universo como todos los ecosistemas, todo lo que nosotros podemos ver, se sostuviera de la manera en que se sostiene, de manera sincronizada. Porque esa palabra, esa Torah, es la que sostiene todas las cosas. Ya sabemos nosotros que esa revelación máxima de la Torah es Yehoshua, el Mesías. Esas instrucciones vienen a ordenar el caos que había, ese desorden, ese vacío y esas tinieblas. El Eterno, a través de su Torah, de su palabra, ese caos lo va a convertir en orden. Él va a empezar a organizar toda la obra de la creación. Ese asiento, esa silla donde usted está sentado, ese computador, su cuerpo, está constituido por leyes físicas, químicas, que operan dentro de usted, que permiten que usted se mantenga compacto, no se desintegre, no se evapore o se vuelva líquido, gaseoso, no. Lo mismo la mesa, donde tenemos el computador. Esa mesa está compacta porque hay una cantidad de leyes que el Eterno ha establecido para que las cosas se mantengan como se sostienen hasta el día de hoy. Esas leyes que traen orden, traen libertad. Quiero que miremos acá. No sé por qué no me quiere abrir toda la pantalla. A ver. La Torah, el tercer punto es la Torah de libertad y orden. Quiero que miremos aquí este pasaje. Dice, comparando eso que acabamos de leer de Génesis capítulo 1 y 2. Bueno, el capítulo 1 se los dejo de tarea para que lo lean. Dice, confrontémoslo con Jeremías 31 al 37. Dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torah, y eso está marcado en rojo porque es lo que quiero resaltar, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya ahorita vamos a entrar a analizar que esa Torah, esa instrucción, iba a venir a ordenar las vidas de los israelitas, del pueblo, porque venían de un caos. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Adonai, que da el sol para la luz del día, las leyes, Hukim, leyes inamovibles, leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Adonai de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Adonai, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Adonai, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Adonai. Entonces vemos que viene hablando el Eterno de ese pacto, que bueno, no voy a hablar del pacto ahorita, quiero centrarme en lo que nos compete con el tema. El punto es que viene hablando de las leyes, viene hablando de la Torá, con la que hizo pacto con el pueblo de Israel, que quería escribirla en la mente y en el corazón. Y viene también hablando de las leyes del universo, de las leyes de la Tierra. La luna, el sol, las estrellas. Hasta el día de hoy seguimos viendo que el sol sale en oriente y se pone en occidente. Vemos también que la luna constantemente sale. Vemos que el mar no sale de su cauce. Todas esas leyes las sostiene la palabra del Eterno, su Torah, su instrucción. Y él dice que si faltan esas leyes, podemos entender, inferir, interpretar. Viene hablando de las leyes, de estas leyes, pero también viene hablando de la Torá. Y dice que si esas leyes faltan, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Y hasta el día de hoy sigue estando Israel, sigue saliendo el sol, sigue saliendo la luna, siguen las mismas leyes. No se ha podido explorar los cielos en su totalidad, no se ha podido explorar los fundamentos de la tierra tampoco. Por lo tanto, Israel sigue en pie, la Torá sigue vigente, como las leyes físicas y químicas, y como las queramos llamar, que el Eterno ha establecido, que sostienen el universo. Así que la instrucción que el Eterno da es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que va a venir a traer orden en medio del caos. Eso es lo que hace la instrucción del Eterno. Traer orden y libertad en medio del caos, de las tinieblas, en medio del abismo. Esa palabra, esa instrucción va a traer orden y libertad. Así que metiéndonos un poco más, quiero que sepan que durante las semanas pasadas bien estuvimos analizando un poco, de una manera un poco más científica, la diferencia entre hombre y mujer. Hoy, digamos que he tomado la vocería porque vamos a empezar a verlo ya ¿cómo se dice? A no comparar, sino a ensamblar, otra palabra. Bueno, vamos a irlo a sincronizar con lo que dice la palabra del bendito. Es decir, vamos a mirar, estuvimos viendo más una parte científica y vamos a verlo desde un punto de vista teológico y vamos a ver cómo la ciencia y la palabra de Dios no necesariamente tienen que contradecir, sino que muchas de las cosas que la ciencia descubre o se da cuenta reafirman la palabra del Creador, aunque esa ciencia no es que va a reafirmar la palabra del Creador, la palabra del Creador es simplemente, porque ella es la que sostiene todo, pero digamos que viene a corroborar cosas que la palabra ya ha dicho hace mucho tiempo, sino que la escritura no es un libro científico, es un libro
con instrucciones y con relatos y narraciones que nos cuenta la historia de la humanidad, del ser humano y demás. Pero vamos a entrarnos un poco en este tema del hombre, de la mujer, de la creación y cómo fue evolucionando hasta llegar al día de hoy en la problemática, cómo desde la creación eso nos afecta hasta el día de hoy, todo lo que ocurrió. Revelación de la Torá. Génesis 1:26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, el propósito, uno de los propósitos con los cuales se creó al hombre era para que señoreara, para que gobernara, para que dirigiera, para que administrara toda la obra de la creación que el bendito había hecho. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué nos relata el texto bíblico? Que la imagen de Dios es un varón y una mujer. En algún momento lo hablábamos, al comienzo, creo que en la primera charla de este seminario, decíamos que esa imagen del Eterno es la unión de un hombre y una mujer, que como ya vimos, no solamente desde un punto bíblico, sino también desde un punto de vista científico, hay una gran diferencia en cada uno de ellos, pero que esas diferencias va a permitir que se puedan complementar, que puedan hacer uno. Y la unión de ellos dos, con todas sus cualidades, que ya ahondamos en las semanas anteriores, reflejan esas cualidades que el Eterno compartió con el ser humano, por lo cual son imagen del Creador. Y parte de esa imagen es que no es que el Creador sea un cuerpo como nosotros necesariamente, porque dice el Mesías que Adonai es espíritu. Lo que nos está mostrando, lo que nos revela, es que tenemos algunas cualidades que el Eterno ha compartido con nosotros, atributos, ¿sí? Inteligencia, podríamos decir el intelecto, las emociones, la voluntad, cualidades como amor, paciencia, bondad, emuná, ¿sí? Solidaridad. Bueno, todas esas cualidades hacen que nosotros seamos imagen del Eterno, más las cualidades particulares que tiene la mujer, las habilidades y todas ellas que vimos y las que tiene el varón. Todo eso junto forma la imagen del Creador. Eso sí, cuando está en total armonía y sincronía con Él. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Parte de esa, o la bendición que el Eterno Dios se la dio a esa imagen de Él, que es la unión entre un varón y una mujer, que tienen la capacidad de ¿qué? De multiplicarse. Otra característica que tiene o que hace que sean imagen del Creador es que pueden, al igual que el bendito, dar vida. La única unión humana o relación humana que puede generar vida y puede reflejar esa bendición del Creador es una relación entre un varón y una mujer. Esa relación, fruto de esa relación, o sea, a partir de esa relación es que se puede dar esa bendición de fructificar y multiplicarse. Cualquier otra relación humana, ya sabemos en qué contexto estamos hablando, como lo quieren hacer pintar hoy, hombre con hombre, mujer con mujer, bueno, y todas las variables que se quieren inventar no pueden producir vida ni reflejar la bendición del Creador. Por el contrario, recuerden que el bendito es vida.
y la unión de un hombre y una mujer tienen la capacidad de generar vida. Una unión diferente solamente produce muerte. Muerte, frustración, enfermedad. Entonces, el propósito del Creador es permitir, o sea, todo lo que Él creó tiene un propósito y todo lo que Él creó tiene un orden y tiene sentido. Cuando empezamos a salirnos de esos parámetros que Él ha establecido, ¿qué se va a generar? Tinieblas, caos, desorden y muerte, como lo vamos a ver. Así que todas esas relaciones que nos pintan, eso trae tinieblas, caos, desorden y muerte. Y no porque lo diga yo, los frutos que se dan de esas relaciones están a la vista de todos. Así que no es un lavado cerebral, sino que es una realidad que podemos comprobar, es tangible. El propósito del Eterno al crear esa relación es que señorearan, fueran señores, amos de la creación, que fueran los administradores, sobre todos los demás recursos que le había colocado, animales, todo. Dice en Génesis 2:4, dice lo siguiente: estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día en que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Adonai Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Vamos a ver en el capítulo 1, se narra a nivel general la creación, pero en el capítulo 2 ya va a empezar a especificar cómo fue que se hizo cada una de las creaciones que él hizo. Dice el versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Adonai Dios aún no había hecho que lloviera sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Adonai Elohim plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces vemos que el Eterno había hecho una creación, y luego crea al hombre, crea al varón, ¿sí? Hay muchas interpretaciones sobre esto, pero debemos mirar el primer libro de interpretación de nosotros, es el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice que primero fue creado el hombre, ¿no? Que es el que estamos viendo ahí, igual como lo dice el relato. Dice que crea al hombre del polvo de la tierra y es un ser viviente. Pero dice que también planta un huerto en Edén, que es el Gan Edén o el jardín del Edén. Planta un huerto y dentro de ese jardín del Edén va a colocar al hombre. Y dice, Adonai Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí tenemos en el centro el árbol de la vida y por ahí mismo estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces tenemos que primero había creado al hombre y de acuerdo también a la interpretación del apóstol Pablo. Tomó pues a Adonai Elohim, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí hay algo interesante, y es que estas dos palabras se utilizan mucho para lo que tiene que ver con el templo, ¿sí? Y quiero que miremos esto de esta manera. El Eterno crea los cielos y la tierra, pero crea un huerto en el Edén, y es ahí donde pone al hombre. Y ese jardín del Edén viene a ser el espacio sagrado de Elohim, el espacio sagrado donde él moraba y donde permitió que el hombre entrara a tener relación con él. Es decir, era como un templo. Recuerden que el templo es un espacio sagrado. Coloca al hombre en ese templo, que es el jardín del Edén, y lo pone a que lo labrara y lo guardase.
Dicen los sabios antiguos de la Torá que ese labrar y guardar no tiene que ver con cultivar la tierra, porque la tierra, de hecho, cuando colocan a Adán, la tierra ya estaba produciendo fruto. Dicen que a lo que se refiere es que esa palabra labrar, ¿sí? Esa palabra labrar que viene de la palabra hebrea abad, que quiere decir trabajar, adorar, ¿sí? Tiene que ver más con esa adoración al bendito. Y la palabra guardar, que viene de la palabra shamar en hebreo, tiene que ver con cuidar, con guardar. Es decir, estas dos palabras eran las mismas funciones que el Eterno le había colocado a los sacerdotes en el templo, primero en el tabernáculo y luego en el templo, que era el espacio sagrado donde se manifestaba la presencia del Eterno. Es decir, lo que el hombre debía hacer era obedecer las instrucciones que el Eterno le había dado, cuidar de guardarlas, cuidar de obedecerlas en su adoración al bendito. Dice el versículo 16, y mandó Adonai Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces mire que estaba el hombre creado, no habían creado aún a la mujer, que ya vamos a ver que la van a crear, y el Eterno le da una mitzvah al hombre, una instrucción, que podía comer de todos los árboles, ¿sí? Recordemos que estaba también ahí el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ese árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal tenemos que entenderlo es como, no es que sea del bien, sino que es un árbol del conocimiento del mal, porque el bien, ya ellos estaban en el bien, conocían el bien, lo que Dios les había dicho que hicieran, o los mandamientos que el Eterno les había dado, como eso era lo bueno, las instrucciones que el Eterno les había dado. Lo malo era lo que no conocían, y eso malo tiene que ver con una mezcla entre bien y mal. Interesante porque, digamos que hoy en día podemos ver cómo la ciencia la podemos utilizar para cosas buenas, la ciencia y la tecnología, todos estos avances, todo este conocimiento lo podemos utilizar para bien o para mal. Y lastimosamente, bueno, el ser humano, ahorita vamos a ver, de aquí desprende todo, va a empezar de esa mezcla, va a empezar a utilizar inicialmente cosas para bien, pero luego va a mezclar con el mal y bueno, tenemos fruto de todo ello. Por ejemplo, aquí estamos utilizando el internet, el computador para bien, pero también podemos mezclarlo y utilizarlo y muchos lo utilizan para mal. Entonces, esa mezcla de bien y mal es peligrosa porque va a tergiversar el bien o lo que llamaríamos la verdad. Dice, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mire que desde un comienzo, en términos de comida, de alimentación, y aquí también podemos inferir eso, el Eterno le está mandando qué puede comer y qué no puede comer. O sea, aquí ya no puede decir, no, es que yo puedo comer de todo lo que me pusieron aquí. No, no de todo podía comer. Había unas cosas que no se podían comer. Dentro de esas, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si comes, mueres. Versículo 18. Y dijo Adonai Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿a quién le dio la instrucción el bendito? Al varón. Ahí en ese momento solamente estaba el varón. ¿Y qué le dijo? Que no podía comer. Específicamente, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, versículo 19, Adonai Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Uno de los trabajos que tuvo Adán fue colocarle los nombres a los animales. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Claro, Adán empezó a colocarle nombre a los animales, lo empezó a traer
y veían que eran parejas. Eran parejas que se unían y se multiplicaban. Y él veía que todo el mundo estaba emparentado y él estaba solo. Él era el único de su especie. Entonces, bueno, dicen también interpretaciones de sabios que él le pide ahí en el entre líneas, dicen que le pide a Dios que le dé una ayuda idónea, una compañera. Entonces Adonai Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Adonai, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En hebreo será llamada Isha, porque del Ish fue tomado. En hebreo, digamos que aquí en esta traducción han colocado varón y varona para hacer dos palabras como similares, ¿no? En hebreo es Ish, I-S-I-H, Ish, varón, hombre, esposo, y la palabra Isha es mujer, esposa, que es I-S-H-A, Isha, o sea que vienen de la misma palabra. Él dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y por eso le coloca Isha. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, ahí vemos también que desde un principio de la creación hay un pacto, hay una unión de fidelidad. O sea, era la unión entre un varón y una mujer. Y debía haber fidelidad. Y de esa unión, que es la imagen del Creador, la imagen perfecta del Creador, cuando se conducen obviamente de la manera que Él demanda, dice que serán una sola carne. No solamente lo podemos interpretar como que, bueno, la unión o la relación sexual de esa unión entre los dos forma uno. Pero también tenemos que ver que en realidad sí forman uno. Y ese uno viene a ser el Hijo. El Hijo es la unión entre el varón y la mujer. El óvulo, el espermatozoide, y de la unión de esos dos se forma una sola carne, que es un hijo. Por lo tanto, vemos que indudablemente nuestro bendito Creador es un Dios de orden. Dice, y estaban desnudos, ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, ellos estaban como Dios los creó. Físicamente y espiritualmente o psíquicamente, pues estamos hablando aquí también con términos de psicología, psíquicamente, espiritualmente y físicamente no se avergonzaban, se mostraban como ellos eran, como Dios los había creado, no les daba ninguna pena. Sigamos andando. Ok. Vamos acá. La desobediencia del hombre, ¿qué va a traer? Caos. Entonces, desobediencia del hombre, caos, igual a caos. Génesis 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Adonai Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces aquí entremos a analizar. Primero, Elohim le dijo fue al varón, de acuerdo al relato, y el varón tuvo que haberle transmitido a la mujer. Y la serpiente astuta va a la mujer. Ya sabemos que la mujer, por sus cualidades, es una persona que tiende más a escuchar, a empatizar, a meterle corazón a las cosas y es seducida por el oído.
Entonces la serpiente astutamente le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aparte de eso se la tira cambiada, ¿no? El Eterno le ha dicho era que podían comer de todo árbol del huerto. Solamente había uno que no, pero él dice, Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Y esa es una de las tácticas que utiliza el enemigo. Y es que tergiversar la Torá del bendito, tergiversar la palabra del Creador. Descontextualizarla, cambiarla, añadirle y demás. La mujer, como no fue la que recibió la instrucción, y seguramente o inferimos o interpretamos que si Adán fue el que le transmitió la información, evidentemente, vamos a ver ahorita que ella se va a dejar confundir porque seguramente no le transfirió la enseñanza o la misma como debía. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, refiriéndose de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de él. Claro, el Eterno ha dicho que no se podía comer, ni le tocaréis para que no muráis. El bendito en ninguna parte ha dicho que no lo podían tocar. Ahí podemos analizarlo de varias maneras. Y es que hay un pasaje en Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 6.4. ¿Alguien que me ayude ahí? Con Deuteronomio 6.4. A ver. 6.4. ¿Alguien lo tiene? Sí, dice. Hoy, Perdón. No es Deuteronomio 6.4, sino Juan. 4.2, perdón. Ok. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os ordeno. Exacto. Entonces mire que de entrada todavía no había hecho nada la mujer, pero ya vemos ahí que está quebrantando un mandamiento que luego, seguramente ella ahí no lo sabía, pero que luego más adelante el Eterno lo va a decir cuando revele toda la Torah, y es que no debemos añadirle ni quitarle a la Torah porque es peligroso. En este caso, ¿ella qué está haciendo? Está añadiéndole a la Torah. Pero si analizamos, y de acuerdo a interpretaciones de los sabios dicen que ese no tocar fue la instrucción que Adán le dio a la mujer. Mira, no puedes comer de este árbol ni tocarlo. Pero que Adán lo decía con el propósito de crear un cerco para que ni siquiera se atrevieran a acercarse a ese árbol y se les ocurriera comerlo. Entonces él le coloca ese cerco de no tocar, que si lo analizamos de esa manera, pues podríamos decir que no está mal. El problema es que evidentemente vamos a ver que no le dio la instrucción como era ella, porque el problema es cuando colocamos esos cercos y los colocamos a la altura de la palabra del bendito. O sea, un cerco no puede que no sea malo en sí, puede ayudar a proteger. De hecho, el pueblo de Israel estaba permitido que los profetas o los maestros elevaran los mandamientos o elevaran ¿cómo se dice? El guardar, elevaran la observancia de un mandamiento. Pero elevar esa observancia es precisamente ese cerco para no llegar a quebrantar el mandamiento de Dios como tal. Pero no podemos colocar ese cerco como si fuera mandamiento de Dios, porque vamos a tener muchas veces problemas y se pueden generar muchas cargas, que ese era el problema que se va a presentar más adelante con algunos de los fariseos que colocaban cargas pesadas, eran con un propósito bueno, pero se terminaba convirtiendo en una carga. En este caso, y mucho más cuando digamos que el que lo va a guardar ni siquiera tiene idea de por qué lo hace. Y se va a enredar y va a creer que eso es palabra de Dios y va a confundir mandamientos de hombres con mandamientos de Dios. Evidentemente, esto es lo que le está pasando aquí a Eva, si fue de esa forma en que sucedió, ¿no? Ella está añadiendo, lo podemos analizar de esa forma, ella añadió o Adán, por proteger, le dio la instrucción, pero no le explicó bien que el mandamiento era este específico de Dios y que él, para que se protegiera,
era mejor no tocarlo. Pero ella lo lanzó así porque la persuadió con la pregunta que le hizo el enemigo, la persuadió, la enredó y ahí empezó a caer para que no muráis. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otra vez contrariando lo que Dios había dicho. Y muchas veces los seres humanos pensamos lo mismo, sabemos cuál es el mandamiento de Dios, le añadimos, le quitamos, le ponemos, bueno, empezamos a hacer de todo con él y no, eso no pasa nada. Si yo hago eso, no pasa nada, nadie me va a dar cuenta, nadie me va a ver, bueno, no voy a morir, le hace, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, la serpiente, primero que la estrategia del enemigo, tergiversa la palabra del bendito. ¿Sí? La tira cambiada. Segundo, trata a Adonai como un mentiroso. Es decir, lo que Dios te dijo es mentira. Eso es ganas de molestarte. Y lo otro que le dice, que te quiere hacer creer, es que tú vas a ser como Dios. Que tú vas a tener todo el conocimiento. Es decir, tú no tienes que estar sujeto a mandamientos de ningún Dios. Tú puedes ser tu Dios, tú puedes ser un Dios, tú puedes tomar tus decisiones, tú también puedes tener todo el conocimiento, saber qué es bueno y qué es malo y tener la capacidad de decidir qué hacer. No conducirte por los mandamientos de un Dios, sino tú ser tu propio Dios. Y bueno, también creador de mundos y universos y todo lo que Dios había hecho. ¿Serán abiertos vuestros ojos? ¿Será que ellos eran ciegos? No, sino que iban a tener un entendimiento nuevo, un conocimiento nuevo, y era el del mal. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La mujer no era ciega, ya había visto el árbol, sino que esas palabras que hasta el día de hoy es la misma estrategia del enemigo, ¿sí? La misma estrategia sigue usando, seducen. Y cuando hablamos aquí de la mujer, recuerden que ya en el Mesías, nosotros, la congregación, es la mujer. O sea que eso que está cometiendo la mujer lo hacemos todos, tanto hombres como mujeres. Somos seducidos por el enemigo, cambiamos los mandamientos, negamos, no le creemos a Dios y creemos ser nosotros nuestros propios dioses que decidimos qué es bueno y qué es malo. Construimos nuestro propio código de moral y de lo que es bueno y lo que es malo. Una arena movediza total, basada en emociones, bueno, en una cantidad de cosas. Y por eso nos mantenemos estrellando y estamos como estamos. Porque cuando no obedecemos la Torá, los mandamientos del Eterno, que son los que traen orden y libertad, viene el caos, el desorden, muerte y lo contrario de libertad, esclavitud. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Claro, yo puedo ser Dios, yo voy a ser Dios, yo voy a dirigir mi vida, yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a hacer lo que me da la gana. Dice, y que ese árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, vemos que desde un comienzo, antes de que la mujer desobedeciera, ya en su corazón entró la rebelión. La rebelión es no sujetarse al Creador, sino hacer lo que yo quiero. Yo me mando. Yo soy Dios. Hombre Dios. Otras cosas Dios. Serpiente Dios. Planetas Dios. Muchos dioses, menos el bendito verdadero. Entonces hubo rebelión en su corazón, no sujetarse a la voluntad del Eterno. Y entonces luego vino ¿qué? Vemos ahí la codicia. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando la sabiduría sabemos que está en la palabra del Creador, en las instrucciones que Él nos da. Rebelión, codicia, dice, y tomó el fruto y comió, desobediencia.
vino la desobediencia, comió. Y no solamente contenta con que ella comió, bueno, le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pregunta, ¿el marido qué pasó ahí? Si la instrucción fue dada al marido, ¿el marido por qué comió? O sea, Eva, digamos que si lo interpretamos de esa manera, como está planteado en la escritura, Eva no estaba cuando fue dada la instrucción. Por lo tanto, el enemigo supo atacarla a ella y la supo persuadir para que cayera. Ella fue engañada. Dice por ahí el apóstol Pablo que la mujer fue la que fue engañada. La mujer fue engañada y pecó. El varón no fue engañado. El varón sabía. Él era el que tenía que enseñarle a la mujer. ¿Qué debió haber hecho él ahí? Un momento. No, 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 no. Yo no puedo comer de ello. Haberle hecho un alto en el camino, pero él qué decidió. La mujer le creyó a la serpiente, fue engañada y comió, queriendo ser ella Dios. Y el hombre no quiso, o sea, estaba la palabra de la mujer y la palabra del Creador. El hombre que decidió obedecer la voz de su mujer. ¿Recuerdan cuando él dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne? El hombre se emocionó mucho con la mujer. Javi, Tenía una necesidad. quisiera complementarte algo que estás hablando, precisamente. Dale, dale. Eh, Cuando estaba leyendo y estudiando sobre este tema, cuando oía los maestros, había uno que me llamó la atención y ponía un ejemplo que quisiera compartírselos. Decía, por ejemplo, pensémonos en un padre que está educando a su hijo, pensémonos en un adolescente que está en búsqueda de su identidad y demás, que te pregunta a ti, te pide un consejo y tú le dices, mira, si tomas esa decisión, vas a tener esto, esto, esto. Finalmente, ¿qué hace el joven? ¿No? El joven tiene en su mente, no, mi padre no tiene el conocimiento, yo tengo que probarlo, yo tengo que hacerlo porque yo puedo ser mejor que él, ¿no? Y esta actitud, obviamente que estamos viendo de cómo entra el pecado, pues, y demás, y es una actitud nuestra, cuando hablo de nuestra, pues, obviamente de partir de la mujer, es una actitud que también nos lleva a reflexionar nosotros, porque hay algo muy interesante, porque dice que la serpiente era astuta, o sea que ella sabía perfectamente, como tú lo estás nombrando, a quién ir, ¿no? Y por qué escogernos a nosotras, por qué escoger a la mujer. Entonces, y es interesante también cómo narra Eva, primero vio, primero codició, tocó y después comió. O sea, hay varios procesos, varias etapas que también pasan que serían interesantes, obviamente, que nosotras pudiésemos reflexionar cuando algo que vemos que de pronto no está tan bien, podamos discernir, ¿no? Que era lo que hablábamos en un principio, el tema del conocimiento de la Torah, porque si no voy a empezar a mezclar, ¿no? Y voy a tomar esa actitud como de esa jovencita, en donde yo digo, no, yo creo que mi padre está equivocado, yo creo que la palabra de la Torah está equivocada porque es que eso no me convence, ¿no? Y empezamos, ahí es donde empezamos como a tomar y a quitar. ¿Y por qué lo digo aquí? Porque es que de pronto, ahora cuando continúe leyendo y aún estoy leyendo como mujeres, uno como que, o sea, yo, no, esto no puede ser cierto. Entonces empezamos a quitar y empezamos no, 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 aquí nos equivocamos. Con las bendiciones, no, todas las bendiciones sí, pero esto no. Entonces que empecemos también a mirar esa actitud y entremos a reflexionar, ¿no? Como mujeres, entrar a analizar cuál es nuestra actitud frente a esa serpiente astuta o frente a esos que ahorita más adelante lo vamos a tocar y demás, pero frente a esas teorías y frente a esas posturas contemporáneas con las que nos estamos encontrando. Eso era lo que quería aportarte ahí. Muchas gracias. Entonces les venía diciendo, ¿el marido qué hizo? Hablando pues de la diferencia entre hombre y mujer. El marido debía ¿qué? Razonar.
razonar. Como lo hemos visto, el hombre es más razón y lógica. La mujer es más corazón, emoción. El hombre debió haber razonado y haber dicho no. Yo no puedo comer de ese árbol porque el creador dijo que no podía comer. Y punto. Pero el que prefirió, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Muchas veces el hombre, y les ponía el ejemplo, los llevaba al Bereshit 2, cuando crea a la mujer, el hombre tenía una necesidad de una compañera. Le dan a la mujer y él ¿qué hace? Se emocionó con la mujer. Y tal vez no sabía cómo hacerla sentir bien, cómo colocarla pues en un pedestal. Y finalmente, él por quedar bien con ella, no se puede, o sea, inferimos aquí por el comportamiento de los hombres hasta la actualidad. El hombre siempre está tratando de complacer a su mujer, que ella se sienta bien con el varón. Y vemos que él prefirió hacer que su mujer se sintiera bien y no obedecer la palabra del Eterno. ¿Hasta qué punto el varón va a seguir obedeciendo a su mujer cuando ésta está llevándola a que tome una decisión contraria que va en contra de la palabra del bendito? Eso por parte del varón. Y por parte de la mujer ya sabía que no podía comerlo también, porque de una u otra manera el varón le transmitió esa información. Y ella decidió en su momento no hacerle caso al varón ni a Dios, sino hacerle caso a una voz desconocida y creer lo que le estaban diciendo. Hasta qué punto la mujer, con ese poder de persuasión que tiene, con ese poder de persuasión y de influencia que tiene, que fue lo último que vimos en la semana pasada en la clase, hasta qué punto yo utilizo esa influencia y ese poder de persuasión para transformar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a la voluntad propia y a mi propio parecer. Porque aquí la mujer, evidentemente, después de que ha pecado, vemos cómo va a influir en el varón o utilizar esa influencia, poder y demás, que lo podía utilizar para algo bueno, pero ya vemos que aquí lo va a utilizar de una manera equivocada, alejado de la palabra del bendito. Por eso ahí vemos... Javi, perdón, quiero añadir algo ahí también, y es cómo vemos también ahí el tema de la dominancia, ¿no? Cómo la mujer también en esa lucha o en ese deseo mejor, como de seguir dominando, y tú lo decías ahorita, es de ahí parte cuál es su influencia en relación al hombre, ¿no? ¿Qué camino va a tomar? Si realmente entendió ya que no, porque Adán le dijo no, si ella realmente entiende y dice no, yo no voy a ponerme por encima de él, no voy a dominar o no voy a querer yo aquí como tomar el lugar que no me corresponde. Y de ahí mira también, y eso lo vemos, siempre lo vemos pues mucho, y es esa lucha de poderes, ¿no? Entre comillas, que se maneja, pero más dado desde la mujer, ¿ya? La mujer, como lo decías ahorita, desde esa capacidad que tiene para influenciar en el hombre, entonces utiliza diversas tácticas para seducirlo, ¿ya? Pero única y exclusivamente con ese deseo de seguir dominando, de seguir manejando pues ese lugar dominante que no le corresponde y evidenciándose también la dificultad para someterse a él. Quería añadir eso. Muchas gracias. Entonces vemos ahí, complementando todo lo que hemos dicho, que mujeres, y es una pregunta abierta, tanto mujeres como varones, o sea, los que tienen esposa, ¿hasta qué punto ustedes hacen caso de la influencia de sus mujeres y ponen en la balanza con la razón si lo que tu mujer te está diciendo va o te está llevando a hacer la voluntad del Creador o te está llevando a hacer la voluntad de ella? El hombre ahí debe pararse y hacer la voluntad del Creador. Y mujeres, hay que estudiar Torah también. No solamente el hombre pues bueno, debe transmitir la Torah adecuadamente a su mujer, pero la mujer también debe estudiar.
Torah. ¿Para qué? Para que no se halle como Javá, como Eva. ¿Cómo se halló Eva? Influenciando al hombre de mala manera. Y una mujer de Elohim influencia al hombre. O sea, recuerden que era una ayuda frente a él. Si el hombre está haciendo la voluntad del Creador, ella es una ayuda idónea. Pero si el hombre no está haciendo la voluntad la voluntad del bendito, ella es una ayuda en su contra. Ella está ahí para obstaculizar y entorpecer de que el hombre no vaya por el camino del pecado. ¿Ya? Esa es una de las funciones de la mujer. No, no influenciarlo y llevarlo a hacer lo contrario de lo que Dios dijo. Porque miren que cuando la mujer hace eso, ¿qué va a acarrear aquí esta situación que va a desprender? Caos, desorden, muerte, esclavitud, sufrimiento, amargura, etcétera, etcétera, etcétera. La Torah de Hashem, la Torah de Elohim, trae orden, libertad, organización. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Eran ciegos? No. No eran ciegos. Ocurrió lo que iba a pasar, que iban a ser abiertos los ojos. Bueno, quiero leer, aquí alguien está escribiendo. Voy a leer un momentico algunos mensajes. No sé, o sea, si, a ver, aquí alguien está opinando. Sandra, que estaba compartiendo Proverbios 6:24. Ok, Sandra dice en Proverbios 6:24, vamos a leer, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura del lenguaje de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prende con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es seducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen? Ok, ¿qué dice Proverbios 6:24? Léelo, Sandra. Puedes abrir el micrófono y leerlo si quieres. Hola, buenas noches. No, pues es a partir de Proverbios 6:24 que les compartí esos versículos, pues cuando tú hablabas sobre la influencia de la mujer y bueno, la lucha que tiene el hombre al respecto, más pues que considero lo que hemos visto de la mujer, ¿no? Entonces, pues nada, me acordaba de ese versículo, en especial pues para los hombres casados, bueno, aunque pues también aplica también para los solteros, pero pues ahí habla sobre la blanda, las palabras, ¿no? Que a veces las mujeres podríamos utilizar para manipular a los hombres, ¿no? Eh, pero nada, pues simplemente les quería recordar pues ese versículo cuando tú hablabas de la influencia que puede tener una mujer. Entonces, pues la misma palabra nos lo recuerda. Sí, y no sé si decir contradictorio, cuál es la palabra, pero lo interesante que vemos ahí es que la mujer puede ser engañada más fácilmente que el varón, porque ya por su misma condición con el que el Eterno la creó, es más dada a creer las cosas. Pero también es una influencia para influir sobre los demás y hacer que otros tropiecen. Pues en el caso de que lo haga tropezar. O sea, como yo cuando me encuentro con el Creador y con su palabra, va organizándote a ti como persona desde adentro hacia afuera. Ese caos que tienes dentro, que te hace hacer todas esas cosas equivocadas, el Eterno las va a transformar en orden y vas a ser una buena influencia para un varón o para las personas que tengas al lado. Y obviamente... Eso, ahí iba a comentar algo que me llamaba la atención, era que si bien ahora hacía la reflexión de que por una mujer entra, ¿no? El pecado, como le dice Pablo, que fue por la mujer, y que en ese momento, viéndolo, analizándolo, digamos que destruyó, por así decirlo, la familia, ¿no? Digámoslo así.
También el Eterno nos da la posibilidad, y el Eterno dice en su palabra, la mujer sabia edifica su hogar, ¿no? O sea que siendo nosotras, estando nosotros bajo la cobertura del Eterno y de su palabra, nos va a dar la posibilidad de edificar, de una u otra manera restituir, no sé si sea la palabra, eso que ha pasado, ¿no? Digamos que ahora reflexionaba sobre eso, no sé. También quiero que lo veamos de una manera más amplia, y es que recordemos que el segundo Adán es el Mesías, Yehoshua, el que viene a restaurar. Y esa mujer que sería como Javá, como Eva, sería la congregación. Esa es la mujer que incurrió en pecado. O sea, digamos que este relato lo podemos ver no solamente a nivel individual entre hombre y mujer, sino que incluidos nosotros los hombres, o sea, la congregación que está compuesta por hombres y mujeres, son también esa mujer que se comporta de esa manera, ¿sí? Para que no vamos a tomarlo tampoco como de esa forma, sino que Personal. y en ese relato estamos inmersos todos, o sea, estamos representados todos ahí, ¿ya? De manera amplia o de manera ahí específica, todos actuamos de esas formas en determinado momento. Y cuando es en nuestra relación con el Mesías, con el esposo, vemos que todos actuamos así como actuaba Javá. ¿Qué hacemos con la palabra del Eterno? La tergiversamos, hombres y mujeres, la cambiamos, la alargamos, buscamos la vuelta para hacerla, para hacer nuestra voluntad. Entonces quiero que lo veamos desde esas dos perspectivas, no solamente nos quedemos con el relato, porque en últimas nosotros representamos una mujer, que es la esposa del Mesías, y él viene a restaurar la creación y lo que pasó aquí. Por aquí entró la muerte, pero el Mesías va a venir a restaurar y a volver a introducirnos, que podamos volver a entrar a ese espacio sagrado, a ese Gan Edén, a ese lugar donde habita la presencia del Creador. Sigamos. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Estaban ciegos? No. Simplemente ahorita dice que ya vio el árbol, ya había visto el árbol. El árbol estaba ahí todo el tiempo. Sino que ahora lo vio ¿con qué? Con codicia, con ganas de poder, con ganas de ser Dios. Y ese que fueron abiertos los ojos va a tener unos efectos en la humanidad, que la humanidad tiende mucho a guiarse por los ojos, mucho más los hombres, pero las mujeres también, o sea, nos guiamos por los ojos, y ahí la famosa palabra, dichosos los que sin ver creen. Inicialmente, bueno, la emuná es creer en las palabras del Eterno, pero nosotros nos guiamos más por lo que vemos. Si lo veo, lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Y como a Dios no lo veo, yo no creo. Yo creo lo que puedo ver. Y eso nos lleva a no hacerle caso al bendito. Porque estamos con los ojos, así como ¿cómo se llama lo que le colocan a los caballos? El que le tapa los ojos y solamente les permite ver el piso por donde están caminando. No les permite ver, o sea, se quedan con los ojos físicos y los ojos espirituales están cerrados y no les permite ver el universo, los cielos, de que hay algo más, de que no es solamente la situación que me está afectando aquí el día de hoy, sino que hay más. Por eso tenemos un Shabbat, donde nos quitamos ese velo, así como los caballitos que no recuerdo el nombre, que nos hace solamente ver el piso, nos quitamos eso y podemos ver el cielo, podemos ver al Creador, podemos conectarnos otra vez con Él. Pero no, tenemos los ojos espirituales cerrados y los ojos abiertos son los ojos físicos. Y nos guiamos por, bueno, anteojeras, dicen por acá que llaman las anteojeras. Somos guiados por los ojos, no por la emuná.
por las palabras del Creador. Eso es una consecuencia que vino después de esta caída. Dice, y conocieron que estaban desnudos. Vimos en el capítulo 2, finalizando, que decía que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Aquí ya conocieron que estaban desnudos, pero si ya estaban desnudos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, otra consecuencia, autorrechazo. Ya se vieron su desnudez física que ya la tenían, que no se avergonzaban porque estaban puros, pero ahorita ya no les gustó cómo se veían físicamente. No les gustaba cómo se veían, el autorrechazo. Y hoy, por lo menos en los contextos nuestros latinoamericanos, por lo menos acá en Colombia, es muy común eso. La gente no está contenta como es, físicamente. Y aquí también podemos hablar espiritualmente. Ellos estaban desnudos delante de la presencia del Eterno. O sea, ya habían pecado, habían desobedecido. Tomaron conciencia, conocieron también esa desnudez que tenían, producto del pecado. Pero también la desnudez física. Se avergonzaron. Y hoy en día, pues, vemos que muchos no están conformes con el físico que el Eterno les dio, ¿no? Bueno, no quiero meterme más por ahí, ya todo el mundo sabrá. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No estaban conformes con su imagen, con la imagen que proyectaban físicamente y espiritualmente, entonces cosen hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para qué? Para taparse, para cubrirse, para mostrarse de una forma diferente de lo que realmente son. Ahí es donde viene la hipocresía. ¿Qué es un hipócrita? Un actor. Un actor es alguien que muestra una cara que no es la verdadera. Y el ser humano, nosotros los seres humanos somos especialistas en mostrar caras que realmente no son las caras nuestras, sino que simplemente estamos cubriéndonos con esas hojas de higuera. Ser humano hipócrita, un actor que muestra una cara diferente de la que realmente es. Y eso somos todos. Y mucho más cuando tenemos el interés por alguien, cualquier tipo de interés, no necesariamente de una relación afectuosa entre un hombre y una mujer, sino usted está interesado en conocer a alguien por X, porque le va a ayudar para un trabajo, bueno, lo que sea. ¿Y usted qué va a hacer? Va a mostrar su mejor cara. Tal vez sea una máscara, tal vez sea una hoja de higuera, porque tal vez físicamente no estás de acuerdo a cómo te quieres ver, o tu manera de ser y actuar y tu forma de ser tampoco te gusta cómo eres realmente y empiezas a mostrar una cara diferente para seducir, para engañar y para salirte con la tuya y que cumplan tus deseos. No sé si alguien quiere opinar algo. Bueno, nadie quiere opinar, sigamos. Bueno, Ok. ¿Había alguien que iba a hablar? No. no, pues es que la verdad Javier ahí toca un tema muy polémico y es, pues mira, es que yo intento todo lo que yo veo en la vida, pues como aterrizándolo en lo poquito mucho que yo conozco de la palabra. Y yo les cuento que, que yo, pues el conocimiento que tengo en la palabra, uy, yo tengo tantos casos en la palabra en el cual el hombre ha sido tan perjudicado por manipulación de la mujer. Por ejemplo, el caso de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de la muerte de Juan el Bautista? Sí, obvio. Fue Claro. por Herodes. ¿Y cómo fue que Herodes tomó la decisión de mandarlo a matar? ¿Detrás de Por la quién? amante. De una Por la mujer. amante. Ujú, Exacto. Por ejemplo, el caso de Sansón. ujú. También lo Dalila. conocemos. Exacto. Entonces, y así hay Y muchas Troya. historias. ¿Cómo? Y Troya, dice Richard.
Entonces, y bueno, y como les compartía allí ese proverbio, entonces la verdad yo sí veo que pues sí, pues que las mujeres podemos ser de mucha bendición, pero también una mujer puede destruirle la vida a un hombre tremendo. Y pues sí, uno ve los hombres tan firmes, tan fuertes físicamente, sino Sansón. Imagínense, ¿quién Sí, pensaría? Y Sansón se había dado cuenta que ella lo había traicionado y a pesar de que Sansón supo que lo traicionó su mujer, igual iba y la buscaba y dice la palabra que se recostaba en sus piernas. Entonces, pues es tremendo, o sea, la verdad es que nosotros las mujeres, o bueno, lo digo yo a nivel personal, de pronto uno sí sabe que como mujer uno podría hacer muchas cosas, inclusive en el ámbito laboral. Inclusive en el sí, ámbito laboral, cuando uno ha tenido jefes y jefes en los cuales de pronto se te insinúan y pues porque Dios ha colocado principios en tu vida y colocas barreras, pero inclusive las mujeres, hay mujeres que se aprovechan de su belleza para escalar en el ámbito laboral, inclusive. Hay mujeres en las cuales pues como que no nos aprovechamos de eso, y más bien pues buscamos que sea para edificación del hombre. Pero aún así, pienso que nosotras las mujeres pues tenemos también de pronto tendencia a eso, ¿no? Tal vez por nuestra naturaleza, pues porque somos mujeres y la misma sociedad nos ha querido también cambiar nuestra identidad, el propósito real de una mujer, que no es tanto seducir al hombre por la vista, sino por otras cosas, ¿cierto? Entonces, eso ha hecho que la mujer también a, tenga como un papel muy distorsionado a veces en la sociedad y que uno ya aterrizándolo en la Biblia, en lo que uno ve, pues uno entiende cuál es realmente el papel de la mujer dentro de un hogar y dentro de una sociedad, dentro también de un trabajo, en fin. Entonces, pues no, simplemente les quería dar, pues compartir eso, que sí, pues yo en la verdad, en la Biblia yo he visto que han sido más perjudicados los hombres que las mujeres no, por tampoco, detrás, sí, Sandrita, No, tampoco, no, no. Muchachos, tampoco, tampoco. yo la verdad escuché la de la compañera y me erizo porque la verdad si no, Bueno, no, hombres, hay que saber elegir una buena mujer porque si no, ay, no, es que ajá. ya estoy Lo vamos a erizado. ver más adelante. Richard, ¿cómo así? Y veo todo el no, claro, es que veo todo el contexto y no, bueno, no, 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 no. bueno, interesante los aportes sobre todo de las mujeres, porque pues yo puedo, eso que decía Sandra, pues lo puedo exponer yo, pero yo soy hombre. Mientras que si lo dicen las mujeres y me gusta que participen y comenten esas cosas, precisamente porque no es lo mismo que lo diga un varón a que lo diga una mujer. No hay Sí, respeto de la, no hay sí, sí, respeto de sí, la sí. O mujer. sea, Es- de pronto porque empezamos con el tema, o cuando yo me conecté, pues estamos con el tema de Eva, ¿cierto? Y todo lo que pasó, pues entonces por eso pues traigo a memoria todos esos versículos, pero obviamente las mujeres cuando somos de edificación para un hombre, pues somos de mucho impacto, pero cuando no, pues es complejo. La mujer sabia edifica su casa, ¿no? Más la necia la destruye. Entonces, pues obviamente que mujeres de principios en la Biblia también lo vemos, pero pues como empezamos con el tema de Adán y Eva y todo lo que pasó, entonces por eso menciono esos casos particulares, pero obviamente que mujeres Exactamente, que han sido de impacto en la Biblia también hay bastantes. sí, no, pues yo son exactamente. casos, o sea, realmente después de esto se generó un caos. Y obviamente, pues ahí eso ya del bulto unos y otros y bueno, ahí está el Sí, problema. solo que es que, como les digo, o sea, yo lo veo en la palabra y por ejemplo el rey David, ¿por qué mandó a matar a alguien? ¿Detrás de quién? Entonces, si ves, o sea, se me vienen toda a memoria todos esos casos, entonces yo digo, uff, tremendo. Y así yo podría mencionar otros casos de la Biblia en donde yo veo que he visto la muerte, o bueno, he leído la muerte de un justo detrás de eso. Pero pues también es ocultando un pecado, bueno, en fin, tantas cosas, pero bueno, en fin. Sí, no, Pero trayendo lo que estaba diciendo Sandra, qué pena ahí, Javier, cortarte, pero sería importante
que pudiésemos reflexionar eso no solamente en la Biblia, sino aplicarlo a nuestra palabra, a nuestra vida, perdón, que es la idea. O sea, empezar, por lo menos Sandra ya por su experiencia, ella lo decía, yo he tenido mucho conocimiento y he leído mucho en la Biblia, entonces sé y puedo reconocer que como mujer tengo una influencia en el varón y que puede ser positiva o negativa. La pregunta es, con el conocimiento que yo tengo hasta ahora, ¿logro ver esa influencia en mí como mujer? O definitivamente digo, no, yo soy perfecta. No, yo a todas ayudo, siempre ayudo. O sea, siendo de manera objetiva, porque es que eso es lo que buscamos. Aquí la palabra, y Javier lo está exponiendo, ¿no? Es muy clara, no está diciendo, venga, en la mujer hay una influencia y aquí lo está mostrando. Fuimos esa influencia del varón, ¿no? Entonces, si reconocemos eso, la pregunta es, en nuestra vida, nosotras como mujeres, ¿qué influencia estamos haciendo? Si no tenemos obviamente esposo, bueno, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestros amigos. Como le decía Javier ahora, finalizando el tema anterior, estábamos viendo eso un poco. Somos felices diciendo que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero entonces cuando el hombre no progresa, ¿en dónde queda la mujer? Nunca nos hemos puesto a pensar eso. O sea, siempre nos alabamos, siempre nos ponemos un estatus alto, ¿no? Como el Dios, ¿no? Como la reina. Pero, ¿qué pasa cuando no progresa mi familia? ¿Qué pasa cuando mis amigos? ¿Qué pasa conmigo como mujer? Ya eso quería comentar, Javier, qué pena. No. Pues la idea, obviamente, yo estoy aquí dirigiendo, pero la idea es que, obviamente, y mucho más ustedes, mujeres, participen y den sus opiniones y todo. El punto es, ya para terminar, porque ya van a ser las 9 y vamos a dejarlo hasta ahí, pero ya para terminar, la pregunta es esa, con la que estamos cerrando. Para que se pregunte cada mujer y obviamente también los varones. La mujer, ¿qué influencia está haciendo tú en el entorno donde estás? En tu entorno como mujer, como esposa, ¿cómo está influenciando? ¿Conforme a la voluntad de Dios o conforme a tu propia voluntad? En el trabajo, ¿cómo está influenciando? ¿Conforme a tu voluntad o conforme a la voluntad de Dios? Con tu familia, en todo rol que tú desempeñes, ¿cómo estás utilizando esa influencia? ¿Para bien o para mal? Son preguntas que hay que hacerse. Y tú, varón, si vas a hacerle caso a la voz de tu mujer, tienes claro cuál es la palabra de Dios y tu mujer te está llevando a obedecer la palabra del bendito o te está llevando a desobedecer. Y tú estás siendo firme en pararte en el mandamiento del Creador. Y no solamente para los casados, sino para los solteros. ¿Qué influencia tiene la mujer para ti? Puede acercarse una mujer que me lleve a desviarme de la palabra del Creador. ¿Qué estamos haciendo? ¿La estoy dejando influenciar o la estoy influenciando yo a ella? Ahí están las preguntas planteadas para que ustedes se hagan la autorreflexión respectiva y tomen cartas en el asunto, porque esto es un seminario y la idea es que sea práctico. Y esa práctica es que hagamos la introspección y empecemos a actuar conforme a. Porque si no, pues, estos son solamente palabras que las lleva el viento. Así que los invito a que reflexionemos, le pidamos al Eterno sabiduría, y esa sabiduría está en la palabra de Él, que es la que trae orden y trae libertad. Cuando yo me salgo de ahí, viene el caos, la muerte, la destrucción, el sufrimiento, y bueno, eso es lo que vamos a seguir viendo. Aquí en esta... Amén, Javi. Es como dice la palabra de Dios, que es esa espada de doble filo. Yo escuchaba a Daniela frente a las palabras los interrogantes que traía, y más allá revisaba, realmente yo estoy permitiendo que la palabra haga, porque para yo darme cuenta si realmente yo soy una influencia, positiva en el otro, digámoslo así, si realmente yo soy una mujer sabia, debe pasar la palabra en mí.
O si no, simplemente esto se convierte en hagamos la tarea o es simplemente teoría o cátedra y pare de contar. Entonces traigo a colación eso, ¿no? Si realmente yo estoy permitiendo que el Eterno obre en mí, yo estoy permitiendo, yo estoy abriendo mi corazón, ¿ya? Entendiendo lo que representa la palabra para sí mismo hacer una evaluación conmigo mismo. Si realmente yo me reconozco como esa mujer con identidad en el Eterno, o todavía sigo siendo una mujer que me muevo en el mundo, ¿ya? Porque si yo me muevo en el mundo, yo te digo que complicado lograr entender qué tan influenciable soy. Pero si realmente yo permito esa palabra que obra en mí, yo permito que sea totalmente renovado, como dice en Romanos 12, que yo debo renovar mi pensamiento a la luz de esas escrituras. Créeme que yo ya voy a lograr entender ese lugar. Y como lo decíamos en un momento dado, ¿qué lugar tengo yo en relación al otro? Cuando digo al otro, no solamente es al hombre, sino en lo que hablábamos aquí siempre, ¿no? Es decir, mis padres, mis hermanos, en fin, en relación al otro, ¿ya? Entonces, lo dejo mucho desde allí, ¿no? O sea, recordemos, la palabra lo dice, es esa espada doble filo, yo estoy permitiendo que esa espada penetre en mí, yo estoy permitiendo que el Eterno me coja y me macere completamente y si tiene que volverme a hacer, me haga, ¿ya? Es parte como de lo que de alguna manera queremos nosotros con este estudio, ¿no? Es que esto, siempre le hemos dicho, la Torah es un manual de vida. Por ser un manual de vida, entonces yo llego a ella para saber cómo vivir. Pero para llegar a ella y saber cómo vivir, repito, reitero, debo ser clara en mi identidad con Él y si estoy permitiendo que obre esa palabra en mí. Ahí para ayudar a completarle esa tarea o ese cuestionamiento que hizo Ariana es fácil. Usted está obedeciendo la voz del Creador y si está en el mundo, entonces seguramente está obedeciendo la voz de la serpiente. Solamente esas dos voces, no hay más. Bueno, ahí para darle esa... Algo que me gustaría complementar, pero es que es vital, ¿no? Que finalmente, si decimos que obedecemos y oímos la voz del Señor, pues de entrada nos está diciendo que nuestra tendencia es al pecado. O sea que de entrada nos está poniendo en una actitud de humildad, ¿no? Y lo que decía Adriana, si finalmente entro a hacer este análisis desde la palabra del Eterno, bueno, que sea a partir desde ahí, ¿no? No desde lo que yo creo, pienso, sino pues pedirle al Eterno y reconocerlo a Él y reconocer nuestros errores. Cuando empezamos a reconocer nuestros errores, vamos a evidenciar esas debilidades que tenemos y cómo podemos influenciar en el otro. Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. El próximo Shabbat, de Shabbat en Shabbat, seguiremos trabajando este tema. Espero que hayan podido aprender. Y bueno, lo más importante es, como lo decíamos ahorita, aprender para empezar a, lo poquito que vamos aprendiendo, tratar de ponerlo por la palabra del Creador. Nos muestra ejemplos, muchos ejemplos de cómo sucedieron muchas cosas en la historia para que nosotros no tropecemos ni caigamos en los mismos errores. Así que todo esto que estamos viendo desde la ciencia, desde la Torah, nos está mostrando y nos está revelando muchas cosas que al tomar conciencia de ellas es el primer paso. El primer paso que yo debo dar para cambiar y para transformar mi vida y mi entorno. Si está en un caos, que empiece a ser ordenada. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. No sé si de pronto tienen alguna petición. Voy a detener la grabación.